los puntos, diría, proyectados de la curva, ¿no? En el eje Y, en el eje vertical de nuestro sistema de coordenadas X y Y, o será pues Y teta. Y teta. Repito, a ver, esa partecita. Estoy hablando de la curva, no es todavía. En la curva, en el eje horizontal, se pone el ángulo teta de giro de la leva. Y en el eje vertical se pone la variable que normalmente se denota con la letra Y. Bien, entonces como la curva ya está hecha, se lo proyecta en el eje Y. Para 1, 1, para 2, 2, para 3, 3, para 4, 4, etc. Bien, esa proyección se la acomoda aquí en el arco del seguidor. Observen aquí, está ya la proyección. Por ejemplo, está el punto de trazo que se llama, que coincide con el 0. Luego está la posición 2', 3', 4', 5', 6', y retornando 7', 8', 9', 10', hasta 12', que coincide con 0', por si acaso. Aquí abajito está con flechitas indicadas. Ya. Están viendo, ¿no? Vean, concéntrense, ahí está el puntito 0' igual 12', que de paso es el centro del rodillo. Bien, entonces decía, la curva de movimiento ya ha sido proyectada en el arco. ¿Cuál arco? El arco cuyo radio es el vástago, la longitud del vástago. O sea, ponemos nuestro compás en 0 y como tenemos la longitud del vástago, trazamos este arco de circunferencia y ahí colocamos 0', 1', 2', etc. Bien, lo que está indicado como elevación, por si acaso. Ya. Vamos a asumir que la leva gira en sentido del reloj, más bien al revés, que la leva gira en el sentido contrario al reloj, y por eso agarramos el vástago y lo ubicamos en 12 posiciones. Pero para ello necesitamos un círculo. ¿Cuál es el círculo? El círculo que empieza en el centro de la leva, que va a ser un dato por si acaso, y va hasta el centro del vástago, del pivote, hasta el pivote. Con ese radio hacemos el círculo grande. Y en el círculo grande, digamos, 12 posiciones, ya saben, con un transportador podría ser. Dividimos 360 entre 12. A 30 grados tengo entendido que es, ¿no? 30 grados. Entonces, colocamos a 30 grados 1 hasta 12. Listo. Bien, ahora, ¿cómo ya dibujamos poco a poco la letra? Colocamos nuestro compás en el punto 1, centro del pivote, y trazamos el arco. El arco es inamovible. El arco es la magnitud del seguidor. Trazamos ese arco. Y desde el círculo primario, que es el que une el centro de la leva con el centro del rodillo inicialmente, desde el círculo primario sobre el arco que hemos trazado, medimos de 0' a 1' y cortamos al otro arco. Eso nos permite obtener lo que está con numerito, la posición 1.
conste, intersección del arco, el arco del seguidor, con el arco de lo que llamamos elevación. Ese pedacito nos permite hallar el centro del rodillo llamado 1. Vamos a la posición 2. En la circunferencia grande ubicamos nuestro compás en 2 y trazamos el arco que he dicho fijo, el arco de magnitud fija. Y desde el círculo primario, con el compás, trasladamos el arquito que va de 0' a 2' en la curva de elevación. Con ese arquito apoyado en el círculo primario, cortamos al arco 2. Al arco 2. Vayamos un hito más. Colocamos nuestro compás en 3. Trazamos el arco. Y desde el círculo medimos con el compás desde 0' hasta 3'. Ese pedacito apoyamos en el círculo primario, ¿no? Y cortamos con el arco que provenía de 3. Corte de arcos, yo diría, corte de arcos. Bien, con eso se obtienen 12 posiciones del rodillo. Se traza el rodillito y luego ya cuando tenemos los 12 rodillitos dibujados, con un aparatito, con un instrumento más que aparatito, con un instrumento de dibujo que es la cercha, hacemos lo mejor posible una curva. Esa es la leva. Cuando funcione realmente, la leva va a girar en el sentido del reloj y el seguidor va a oscilar el ángulo llamado elevación. Por decir, 30 grados. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Ese es el último diseño de los tipos de leva más comunes o más generales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Tienen que hacer, obviamente, el dibujo para captar los detalles, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, como datos para que hagan el dibujito, primero hablemos de la curva de movimiento. Anoten en su cuadernito, sería el problema 52, el que van a hacer en esta práctica llamada práctica 8. Problema 52. La curva de movimiento, la misma que han hecho. ¿Qué es esto? A ver, anoten, jóvenes. 12 divisiones. Pongan en su cuadernito, curva de movimiento. 12 divisiones, 6 ascenso armónico, 2 de reposo y 4 de descenso cicloide. Esa curva ya lo han hecho varias veces o lo van a hacer varias veces, la misma curva, para que no pierdan su tiempo en detalles. Eso lo van a trasladar ahora. L he dicho 4 centímetros, L, para
curva de movimiento. Bien. Aparte de eso, daremos los siguientes datos, viendo el dibujito. R sub 0, el radio del círculo primario, le daremos unos 2 centímetros. 3 centímetros mejor. R sub 0, 3 centímetros. Fíjense que esa es la distancia entre el centro de la leva y el centro del rodillo en la posición inicial. Bien. La longitud del vástago, L, unos 5 centímetros. Y finalmente la distancia del centro de la leva, repito, distancia del centro de la leva al centro del pivote, puede ser unos 7 centímetros. Centro de la leva, centro del pivote, 7 centímetros. Bien, a ver. Primero dibujaríamos un triangulito. Un triangulito donde está el centro del pivote o 0. Después está la magnitud del pivote, que les he dicho que va a ser 5. La distancia del centro de la leva al centro del rodillo, he dicho que va a ser 3. Y la distancia del centro de la leva al centro del pivote, 7. Veremos si cumple las reglas mínimas de ser un triángulo. Cada lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos. A ver, dibujen ahorita un triángulo. Sus lados son 5, 3 y 7. Indicaré en el dibujito con el cursor esta magnitud del centro del pivote al centro del rodillo, que es la magnitud del vástago. He dicho que es 5. El radio del círculo primario he dicho que es 3. Y la distancia del centro de la leva al centro del pivote, distancia inicial, he dicho que es 7. Con eso dibujen un triangulito ahorita para chequear lo siguiente. En un triángulo, cada lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos. 5 menor que 10, desde luego. 3 menor que 12 y 7 menor que 8. Está bien. Y cada lado tiene que ser mayor que la resta de los otros dos. 5 mayor que 7 menos 3, 5 mayor que 4. 3 mayor que 7 menos 5, 3 mayor que 2. Y 7 mayor que 5 menos 3, 2. Ya, yo creo que está bien. Hay ese triángulo de apoyo, digamos, en el dibujo. El radio del rodillo, denle 4 milímetros. No entra en no altera lo que les he dictado, porque es la distancia del centro del rodillo al centro de la leva, la que he dado de dato, 3. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Para que hagan este dibujo.
¿No me oyen, creo? ¿Se oye o no? Sí, ingeniero, se escucha. ¿Ya alguna pregunta? No hay preguntas entonces, todo está claro. Para que hagan el dibujo. Muy bien, seguimos adelante entonces. Bien, aquí un detallito de derivadas. Derivadas del movimiento. Ya les comenté, pero vuelvo a hacerlo. La curva de movimiento se la puede escribir de manera matemática, desde luego, como y igual y de teta, o sea, función del ángulo de giro teta. Por lo tanto, se necesita hallar la primera derivada respecto al ángulo teta, la segunda derivada respecto al ángulo teta, en fin. Estas derivadas están relacionadas con la y prima con la velocidad y segunda con la aceleración de la leva siguiendo la trayectoria de la curva. Y también lo que llamamos el G y el tercero, ¿no? Vamos a ver esas derivadas se las puede representar y se las dibuja en un mismo sistema de ejes, lo teta o teta sobre beta, beta es constante, y en el eje vertical y. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, una curva parabólica. ¿Listo? Su derivada y prima, su segunda derivada, que sería constante, y su tercera derivada, que en algunos puntos de la curva se vuelve infinita, lo cual es muy perjudicial, por si acaso. Eso de que varíe infinito es perjudicial. Para cada curva de las que se estudian, existen este tipo de gráficas de la curva original, de la curva derivada y', de la y segunda y de la y tercera, ¿no? Esto es para el movimiento parabólico, pero vamos a ver eso con detalle. Les decía que estas derivadas están relacionadas con la velocidad. Por ejemplo, sabemos que y punto es la derivada respecto al tiempo. Por regla de la cadena, es la derivada de y respecto al ángulo por la derivada del ángulo respecto al tiempo. Como la derivada del ángulo respecto al tiempo es la velocidad angular, se puede escribir que y punto es y' por omega. Lo mismo para la segunda derivada. O sea, la segunda derivada será pues y segunda por omega cuadrado más y' alfa. Alfa es la aceleración. Y la tercera derivada será y tercera omega cubo. Ya saben que omega es velocidad angular. Alfa aceleración y aparece alfa punto. Alfa punto es la derivada de la aceleración. ¿No? Estas son tres expresiones de la velocidad, la aceleración y el impulso en función de
las velocidades angulares o aceleraciones angulares previas. Hay que cuidar de que estas curvas sean continuas para que haya un movimiento suave. Este detalle simplifica. Si la velocidad del eje de la leva es constante, o sea, es lo más común, ¿no? Que para hacer mover la leva haya un motorcito o quizás una polea, pero tiene velocidad constante. Entonces se simplifica y quedaría que y punto es igual a y prima, y segunda igual a y dos puntos, y segunda omega cuadrado, y 3 puntos, y tercera omega q, que es lo más común. Algunas levas, como las de este dibujo, están formadas por arcos de círculo que coinciden en los tramos. Pero cuando digo arcos de círculo me refiero al mismo perfil de la leva. Esto por decir, en un tramo es un círculo de radio R2, en un tramo. Y en otro tramo a continuación es un círculo de radio 3. Y en otro tramo un círculo de radio R1 o R1, R2, R3, no interesa el orden ahorita, solo explicar que todos los tramos son pedazos de círculo. Son más sencillos para fabricar. Esto solamente es aclaración. Aquí también se ve eso. En este dibujo de la derecha, gran parte de la leva es un círculo nomás. Cuando es círculo, prácticamente la leva no sube ni baja. Pero hay un pedacito que es recta, o en la recta DC por si acaso, otro pedacito es recta AB, y hay un tramo de otro círculo, CB. A eso se llama leva tangente. Ya, son curvas especiales, combinaciones de curvas que hemos visto. Combinación. Bueno, pero aquí viene ya la parte interesante, también interesante la parte donde entran fórmulas, ¿no? Para empezar, mire, aquí tienen la ecuación de la curva armónica. ¿No ve que hemos dibujado la curva armónica con divisiones, yo diría una aproximación, porque no teníamos la ecuación de la armónica? En cambio, aquí ya está la ecuación de la armónica. Había sido L medios, paréntesis, 1 menos coseno de pi teta sobre beta. Observen que hay un ángulo beta que aparece, pero ese ángulo es un dato, es un testigo, en realidad da el periodo con el que se repite la onda, la gráfica. Ya. Si derivamos, todos ustedes saben derivar, y prima sale pi L sobre 2 beta seno de pi teta sobre beta. Si volvemos a derivar, sale pi cuadrado L, 2 beta cuadrado, coseno de pi teta sobre beta. A ver, háganlo en este momento, deriven. La derivada de coseno es menos seno, ¿no? De ahí que ya no hay menos. Menos coseno de pi teta sobre beta por la constante pi sobre beta, que es lo que aparece aquí afuera. A ver, deriven de nuevo.
Ahí tienen las tres derivadas de la armónica. Y en este dibujo está lo que comenté. Primero está dibujada la curva armónica en un tramo. Y después se repite primero la armónica de descenso, podría ser de descenso, porque si no, va a aparecer un golpe por ahí. A esta curva hay que acoplarla a una curva suave. Ya, por si acaso. Pero el pedazo donde es armónica de ascenso está dibujadito aquí. El máximo valor que toma teta sobre beta es 1. Cuando teta vale beta, sale 1. Y lo demás se divide 0,5, 0,25, etc. En ese tramo de 0 a 1 para teta sobre beta, tienen la curva armónica. Su derivada está aquí bien puesta, es Y'. Es como un casco, yo diría, como un casco. La segunda derivada y el segunda tiene una parte positiva y otra parte negativa debido a la pendiente de Y'. Ahí tienen la segunda derivada. Y finalmente la tercera derivada la tienen aquí, puro valores negativos. Por si acaso, estas curvas, las vamos a dar como práctica también, hay que saberlas dibujar derivando previamente, ¿no? Entonces, para no dejarlo al aire, problema 53, graficar la armónica y sus tres derivadas. ¿Qué datos voy a dar? L que sea 4 y beta t. Repito, dibujar la curva armónica y sus derivadas. L vale 4 y beta es t. Tienen que escribir primero la ecuación original y derivar y dibujar. Pero ahora van a dibujar con datos. Ahí está. Esta es la ecuación armónica, ¿no? He dicho que L vale 4 centímetros. Entonces esto va a quedar 2 nomás ya. Y beta vale pi. Si beta vale pi, va a quedar coseno de teta nomás. Esa curva es la que hay que dibujar junto con sus derivadas. Pero, siguiendo con la armónica, interesa saber la armónica de descenso, porque esta es armónica de ascenso. Entonces, como si esta curva lo tuviéramos que dar la vuelta con relación al eje Y, volcarlo. ¿Cómo vamos a hallar esa ecuación? Primero, ¿cómo lo volcaríamos esta curva? A ver, sobre el eje horizontal. ¿Quién me dice? Repito nuestro problema. Queremos hallar la curva armónica de descenso. O sea, que empiece en L y acabe en C, al revés de lo que está aquí ahorita. ¿Cómo hallamos la ecuación de la curva de descenso? Derivando 2 veces, ingeniero. No, 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 no. Sin derivar tiene que hacerse. Lo que tú has dicho, derivando 2 veces, vamos a hallar pues lo que estás viendo aquí. Y es segunda, mira. Ni más ni menos, aquí está. Y es segunda. Se parece, pero no es la curva que queremos obtener con Y. ¿Alguna idea tú que estás analizando? Puedes pensar otra salida.
La pregunta es, ¿cuál es la ecuación de la curva armónica de descenso? A la fórmula, a la ecuación original hay que sumarle L. Ya, me parece algo razonable, pero fíjate, primero tienes que hacer esto. A la ecuación original hay que volcarla sobre el eje horizontal y para eso se le pone un signo menos. Menos, primero. Entonces sería así, voy a indicar. Aquí pones y igual menos L medios 1 menos coseno pi teta sobre beta. Conste que es menos, primero porque lo estás volcando al eje, sobre el eje horizontal. Y luego haces lo que tú has dicho. Después de ponerle un menos, hay que sumarle L para subir la curva. ¿Está claro ahora? ¿Está entendido? Entonces la curva de descenso sería menos L medios, paréntesis, 1 menos coseno pi teta sobre beta, más L. Se hace un poquito de álgebra, por si acaso, después. Esa es la curva armónica de descenso. ¿Está claro? ¿Qué apellido el joven que ha participado? El último. Mustafa Inge, de mecánica. Ya, un ratito. Y el anterior, Gutiérrez Quispe, ingeniero, de Mecatron, número 16. tienes visto ya te puesto asterisco. Pero Gracias, ingeniero. solo es por tu participación, porque no es cosa de derivar, sino como ya te explicaron. Y el otro joven Mustafa, ¿qué número es? Ah, Inge, no estoy, me he olvidado mi número, me he confundido. Anótate, Mustafa, eres el 8. Ah, ya, Inge, de mecánica, ya, gracias, lo voy a anotar. En tu cuaderno tienes que anotar. Ya está. Bien, en resumen, a ver, ¿cuál es el resumen? Estas curvas que estamos dando con fórmula, se las tiene que adaptar cuando son curvas de descenso. Ahorita es curva de ascenso solamente, ¿no? Y he dicho que hagan como práctica. Bueno, pero un poquito para tranquilizarles, les voy a poner una tablita, la imagen de una tablita, donde ya están sistematizadas las curvas, sus velocidades, sus aceleraciones y ya sean de ascenso o descenso. Una tablita que ha sido ya estudiada por los que se dedican a estos detalles. Aquí tienen una curva de movimiento armónico modificado. Fíjense, ya la ecuación es un poquito más larga. De todas maneras, viendo esta ecuación, teniendo esta ecuación, podemos hallar su derivada. Primera derivada, segunda derivada, etcétera, ¿no? Aquí tienen el movimiento cicloidal, que también lo hemos estudiado, pero de manera gráfica.
hemos hecho dibujitos, pero ahora tienen aquí la ecuación. Fíjense la curva cicloide. La curva Y con desplazamiento L, que es un dato que siempre se da, en el eje horizontal teta sobre beta, que máximo vale 1, y luego sus derivadas. La derivada Y', véanla, parece una campanita. Luego tienen la segunda derivada, tiene una parte positiva y otra negativa. Y una campana al revés, diría la tercera derivada. Para la curva cicloide, que la conocemos también a través del dibujo. Ahí están las derivadas de la cicloide. Vamos a ver un ratito dónde anda la ecuación de la cicloide. No, este era el movimiento armónico. Por aquí debe estar la ecuación de la cicloide. Por si acaso, aquí de paso está la curva para el movimiento armónico simple de retorno. Ahí está la ecuación. L medio es 1 más coseno
Bien. ¿Se ve la imagen, jóvenes? Sí, que se ve. Ya, miren, por ejemplo, aquí dice movimiento armónico simple de retorno. Es el que les he explicado, que se cambia de signo a la ecuación original y luego se le aumenta L, de modo que va a salir esta curva, la ecuación de esta curva de descenso armónico. ¿A ver? Lo mismo haríamos con las otras curvas. Aquí tienen la gráfica del movimiento cicloidal de descenso, que proviene de la curva cicloide de ascenso. Ve, aquí está la de cicloide de descenso, sus derivaditas, primera, segunda e inclusive tercera, ¿no? Aquí está la ecuación. Bueno, espera para el movimiento armónico modificado que les dije más antes. Estoy explicando solamente, no estoy diciendo que copien las ecuaciones porque las tienen en el libro, ¿no? Bueno, en fin, ahí tienen una serie de curvas de los movimientos del seguidor. Bien, ya les he dicho que vamos a poner en imagen una tablita de estas curvas para que esté organizado nuestro trabajo. Porque así como ven, bueno, es una, que les puedo decir, una colección de fórmulas y derivadas, ¿no? Entonces, como práctica número 53, obtener la curva armónica de descenso, el problema que está pendiente, y graficar sus derivadas. Y lo mismo para la curva cicloide de descenso. Obtener la cicloide de descenso y sus derivadas. Graficar. Ese sería el problema 54. Por si acaso, jóvenes, bueno, no sé qué decir. A veces en el examen se preguntan, ¿no? Se dice, a ver, cicloide de descenso. Conste que tienen la mano el libro, por si acaso en un examen no habría lío de usar el libro de apoyo, como apoyo, ¿no? Y algunos jóvenes, como no han practicado, ese dato no saben qué van a hacer. Y no lo hacen, pues, porque no han practicado. Si ustedes practican con estos ejercicios, ya saben cómo se trabajaría, ¿no? Sabrían cómo se trabaja. Ahora alguien dirá, ¿y para qué vamos a hacer eso? Para analizar, pues. La tabla les voy a dar. Pero aprendan a analizar esos detalles, ¿no? Bien. Ahora, para acabar con esto de las curvas, anotemos en nuestro cuadernito el diseño polinomial. Las curvas polinomiales, acuérdense de la palabra polinomio. Son muy utilizadas porque son bien sencillas. Finalmente, una curva polinomial tiene la forma C sub 0 más C1 teta sobre beta más C2 teta sobre beta cuadrado, C3 teta sobre beta cubo, etcétera, etcétera. Esa es la forma de un polinomio. No se olviden que beta es constante. Entonces, esto es ni más ni menos una curva
polinomial. Tiene la ventaja de que conforme a los requerimientos del movimiento que uno quiera tener, hay la ventaja de que podemos escoger un polinomio de grado 3, de grado 6, de grado 8, en fin, para satisfacer los requerimientos. Bien, en resumen, aquí tiene la curva polinomial, podemos derivarla porque vamos a necesitar su derivada. Y E' sería derivada respecto al ángulo teta, ¿no? Y E' sería C1 por 1 sobre beta, más 2C2 por teta sobre beta por 1 sobre beta, más 3C3 teta sobre beta al cuadrado por 1 sobre beta, etcétera, etcétera. Serían las derivadas de la polinomial que están bien. Veamos cómo se maneja esto. Queremos obtener una curva polinomial con estas condiciones. Cuando el ángulo teta vale 0, queremos que Y' y Y segunda valgan 0. Y cuando el ángulo teta es igual a beta, que es el otro extremo de la curva, queremos que Y valga L, Y' y segunda 0. Son 6 condiciones. 6 condiciones. Entonces, tenemos obviamente que derivar para hallar los coeficientes C0, C1, C2. Bien, como tenemos 6 condiciones, se escoge un polinomio de 6 coeficientes, comenzando del C0. Por eso que el polinomio llega a ser de quinto grado. Repito, hay 6 condiciones, tomemos un polinomio con 6 coeficientes y como comenzamos con el C0, tendrá que ser de grado 5. Bien, este es entonces el polinomio buscado, la fórmula A que estoy indicando. Derivamos y luego, lógicamente, vamos a reemplazar las condiciones. Ya, decía, como tenemos la primera y la segunda derivada, hay que derivar primero el polinomio original y luego reemplazar las condiciones. Por ejemplo, cuando teta vale 0, y vale 0. Si teta vale 0 y es 0, resulta que nuestro coeficiente C sub 0 sale 0. Cuando teta vale 0, la primera derivada también vale 0. Por lo tanto, nuestro coeficiente C sub 1 también sale 0. Y finalmente, cuando teta vale 0, la segunda derivada es 0, nuestro tercer coeficiente, C sub 2, también sale 0. O sea que en resumen nos quedan solo 3 coeficientes por calcular. Aprovechemos ahora la otra condición. Cuando teta vale beta, Y vale L, ya no es 0, pero Y' y en segunda valen 0. Y haremos lo mismo con la segunda derivada y con la primera derivada. En resumen, va a aparecer un sistema, véanlo aquí, en realidad de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, que es un sistema muy
Bien, decía que parece un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitos, un poquito complicado de resolver. Pero felizmente ya hemos hallado 3 de ellas, C0, C1 y C2. Por lo tanto, se vuelve un sistemita manejable de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Eso saben ustedes resolver. Sale C3 10L, C4 menos 15L y C5 6L. Con eso ya se tiene el polinomio requerido. Ahí está. Y es L paréntesis 10 teta sobre beta al cubo menos 15 sobre teta a la cuarta más 6 sobre beta a la quinta. ¿No? Ese es el polinomio que cumple los requisitos que se han puesto para esta curva. Si pusiéramos 8 requisitos, obviamente tiene que ser un polinomio que tenga 8 coeficientes. Sería de grado 7. Pero ustedes ya conocen por experiencia que un sistema que tenga 8 incógnitas, que no siempre son 0 por si acaso, ya es un sistema complicado. No, ya no se lo hace a la mano. No se lo hace a mano. Pues no es cosa de, ¿qué les diría? De pensar que dando muchas condiciones se vuelve una situación más tan sencilla, digamos. Ya no es tan sencillo. Sin embargo, hay métodos numéricos que resuelven ese tipo de sistemas, ¿no? Ya hay que manejar computadora, aquí está una gráfica para un movimiento polinomial tres, 4, 5 de subida completa, con las condiciones iniciales y final que suelen darse. Aquí tenemos inclusive una curva de octavo grado. Miren, a ver, solamente para estar informado, por si acaso, miren una curva de octavo grado. Se supone que se han dado 8 condiciones, o sí, 8, y cómo se ha resuelto el sistema. Obviamente por métodos de aproximación, métodos numéricos, no a mano, como les estaba comentando. Aquí tienen su derivada, primera derivada, segunda derivada, etcétera. Fíjense, los coeficientes no son numeritos enteros ya, son números decimales, ¿no? Que se han calculado con aproximación. Bien, eso solamente como información. Justamente aquí hay un comentario que en uno de los papers de diseño de Levas, este autor, Stuttgart, que ha debido estudiar solamente Levas durante un buen tiempo, ha desarrollado procedimientos automatizados para determinar coeficientes y también algunas otras sugerencias para
elegir y compensar la deformación elástica del sistema del seguidor. O sea, no solo ha ido a un dibujo, sino también más allá, ¿no? Bien, entonces, por ahora quedaremos en esto. La próxima clase vamos a ver la parte analítica del diseño de levas, apoyándonos en estas curvas justamente que se han estudiado, ¿no? ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Para que no quede al barullo esto de las curvas, ya les donde uno puede ya decir, yo necesito una armónica de descenso. Aquí está su ecuación y su derivada. Pero hay que conocer antes este concepto. No se trata de aprender de memoria las fórmulas, excepto las básicas que son cicloide, armónica, parabólica y polinomial. ¿Alguna consulta? Ah, hablaremos ahora sí, me estaba distrayendo de las exposiciones. Ya tengo organizadito un detalle. Ya tengo los grupos. Hay un grupo que le 7 de Quispe, Julio, y me faltaba la otra persona. A ver, vamos a echar una revisada ahorita. Tenemos tiempito. El grupo 1 está formado por Canadiri, Kisber y Paredes. Le toca Barcos. ¿Alguien se acuerda que le he sorteado el grupo de turbinas eólicas? Está abierto eso. Ya. El grupo 2 está pendiente. El 3, Chambi, Kisber, Durán, aviones. El 4 está pendiente. El 5, Velasco, Garbizú y Buch. Automóviles. El 6, Jiménez, Espinosa, Poma, turbinas Pelton. El 7, Mustafa Manríquez, Suxo, cajas fuertes y chapas. El 8, Lecoña, Corani, Maggi, refrigeradores. El 9, Catari, Moscoso, Besíos, ascensores. El 10, Saico, Mamani, me falta alguien. El grupo 10, ¿está presente alguien? Ingeniero, una pregunta, ¿qué Saico es? A ver, el grupo Saico Idar dice. Saico Idar, a ver, veremos bien aquí la lista. Saico Idar, sí. Energía solar, junto con Daniela Mamani. Ingeniero, yo más estaba en ese grupo. ¿Qué apellidas? Durán, el número 11. Ya, ¿Durán qué? Durán Avendaño, número 11 de mecatrónica. ¿Y tu nombre? Edison. Durán Edison. Ya. Ya listo, ya estás. Acabo de Gracias, anotar. ingeniero. Energía solar. El grupo que está incompleto, a ver, en nombre, ¿no? En nombre, no me digo otra cosa. Este grupo de hornos de fundición, Martínez Spencer,
¿Está atento? Sí, estoy hincha. Bien. ¿Tú eres del grupo 11? Sí, soy el grupo 11. ¿Quiénes son tus compañeros? Ramos, Condori, Limbert de Mecatrónica Ya, y Maldonado Rodríguez, Joel Javier, igual de Mecatrónica. Maldonado Rodríguez, Joel Javier. ya, listo. Otro grupo que esté incompleto, el de Huanca Dimer, el grupo 16. Huanca Dimer y Flores Ricardo, falta un miembro. No está Huanca, no está Flores. Falta un miembro, no tengo un nombre. El otro grupo incompleto es el de Quispe, Julio y Tipo Tapia. Tito Tapia será, pues. Ingeniero, Tito. Tú eres del grupo 17, ¿no ve? ingeniero, soy del grupo anterior. ¿Cuál? ¿Qué Flores. nombre? ¿El otro participante le puedo dictar? Por eso. ¿Qué grupo sería el tuyo? ¿Qué número o qué tema? Para que me ubique. El anterior que llamada, este es el grupo de De Flores y de Huanca. máquinas gigantes. Sí, Allá. Huanca, le puedo dictar. Dimer, Flores, Ricardo y ¿quién más? Quisver de Escobar Emanuel. Gisbert. El nombre, Emanuel. Emanuel. Ya listo. Grupo Gracias. 16, máquinas gigantes. Ya, el joven de Quispe, joven Quispe Julio está presente. Quispe Julio y Tito Tapia. Otra pregunta más, porque ya vamos a empezar las exposiciones la otra semana. ¿Alguien le tocó turbinas eólicas? ¿Motos? Bueno, al joven Quispe Julio no se manifiesta. Ya. Entonces, jóvenes, haremos esto. El próximo viernes empezamos la exposición ya de los grupos. Van a exponer de 2 en 2 y tal vez más adelante nos dediquemos de lleno a eso, no más ya, pero por el momento avanzaremos de 2 en 2. Vamos a pasar clases, obviamente, el primer periodo y el segundo lo dedicamos a la exposición de cada grupo que dura 20 minutos teóricamente, ¿no? A veces dura un poquito más. Los jóvenes tienen que exponer mediante algún material que hayan conseguido, quizás videos, tal vez en algún caso fotos, fotografías, en fin, pero a veces es mejor los videos, ¿no? El tema que les toca lo exponen, todo el mundo va a participar, debe participar, porque este trabajo es para que todos aprendan, no es para decir yo hago mi exposición y no me interesan los otros temas. Por favor, sí tiene que interesar. Les he dicho que me he encontrado con jóvenes que han vencido la materia hace tiempo y uno de ellos me ha dicho, lo que más me acuerdo de la materia de mecanismos son las exposiciones. Un poquito me ha dolido, pero no está mal lo que me ha dicho, porque en las exposiciones han aprendido cosas que no hubieran aprendido así nomás. ¿Listo? Tal vez no hubieran aprendido nunca. Y eso es positivo, ¿no? Es positivo,
por ejemplo, les pongo siempre el ejemplo interesante. ¿Ustedes creen que hay un barco cuyas velas son, digamos, sólidas? Puede ser de plástico, ¿no? De fibra de vidrio, pero que están manejadas por computadora, conforme a la dirección del viento. Tienen una eficiencia, desde luego, fenomenal. No son precisamente transatlánticos, desde luego que no, pero imagínense esas novedades que hay, ¿no? Hoy en día. O han visto, tal vez han visto también, ¿no? Un auto que el señor, el dueño del auto, llega al aeropuerto, entra al aeropuerto y lo vuelve avión. Y vuela, ¿ya? Un auto avión. Desde luego pequeño, para una o dos personas, en fin, ¿no? Más puede ser un hobby que una necesidad. Todo eso hay hoy en día, ¿no? Eso y mucho más. Entonces, en estos trabajos que ustedes presentan, van a ver maravillas. Inclusive algunas de ellas les pueden ser útiles para escoger un tema de proyecto de grado futuro, ¿no? Una idea ya. Aquí salen ideas. Entonces, por eso yo les digo, participen siempre en las exposiciones de sus amigos. Ya. Así que empezaríamos el próximo lunes, o perdón, el próximo viernes con el grupo 1, barcos justamente, y el grupo 3, justo aviones. El grupo 2 no tiene todavía candidato, era turbinas eólicas. El grupo 4 no tiene candidato, era motos. Pero vamos con el grupo 1 y el 3 el próximo viernes. Nos vemos el lunes, jóvenes. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Luego, Hagan siempre su práctica.